Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Estaba meditando en una escritura esta mañana y quiero compartirla con usted antes de tomar el reto de la palabra de Dios el día de hoy. Estaba meditando en el Salmo 24 y quiero invitarle allí que tome su Biblia y vamos a leer unos versículos, versículo 3 hasta el versículo 6 del libro de los Salmos. Miremos lo que dice allí. Dice, Salmo 24:3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando leo este texto no puedo dejar de pensar en una experiencia que tuvo un joven en un tiempo de oración mientras leía este salmo. Estaban orando a Dios por un despertar espiritual. Estaban orando a Dios por la salvación de su ciudad. Y en ese tiempo de oración él lee este salmo. Y cuando llega a esta parte, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Cuando él comienza a leer acerca de las condiciones de las personas que estarán en el lugar santo de Dios. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Cuando llegó a este versículo, cuenta la historia que él cae de rodillas y le dice a Dios: Dios, mis manos no están limpias, mi corazón no está limpio. Y hubo un quebrantamiento en su corazón por su condición espiritual en ese momento. Ese fue el inicio de un avivamiento poderoso que trajo salvación no solo a una localidad o a una ciudad, sino a varias comunidades. Y cuando leí este salmo pensaba en la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes, no solamente de buscar la limpieza de nuestros pecados, sino que pienso también en la responsabilidad de mantenernos en ese estado de limpieza, que es lo que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, y es, dicho sea de paso, el reto de hoy. Pero quiero animarle a que oremos en esta mañana y a la luz de este Salmo 24, versículo 3, oremos a Dios para que Él nos examine. O sea, esa es mi oración siempre lo he compartido. Vamos a orar para que Dios examine nuestro corazón, que examine nuestra mente. Es posible que en el trasegar nuestro, en nuestras actividades, en nuestra vida, a veces se albergan cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que van minando, que van contaminando. Y por eso es muy importante que diariamente, usted y yo podamos venir a la presencia de Dios y pedirle con todo nuestro corazón que nos examine, que examine nuestro corazón, nuestra mente, y que nos ayude a identificar, porque hay muchas cosas que hace Dios, pero hay otras cosas que le tocan hacerlas a usted y a mí. Entonces, vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que sea Él examinando nuestras vidas, mostrando lo que en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón que tal vez no están alineados al plan de Dios, sentimientos, pensamientos, y permitirle a Él que en esta mañana nos limpie y tomar la decisión también nosotros de apartarnos, tomar participación en el tema de la santificación. Oramos. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia.
Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú has dicho en tu palabra, ¿quién entrará? ¿Quién entrará? ¿Quién estará en el lugar santo de Dios? ¿Quién habitará en su tabernáculo? Tu palabra dice limpio de manos y puro de corazón. Nosotros queremos pedirte en esta mañana, Padre, que tú examines nuestra mente, nuestro corazón, que examines la obra de nuestras manos. Porque nosotros queremos estar en el lugar santísimo. Nosotros queremos, Padre, adorar en tu presencia. Queremos estar en comunión contigo, Padre Celestial, todos los días, a cada momento. Así que oramos en esta mañana, sometiéndonos al escrutinio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo examine nuestra mente y nuestro corazón. Padre Celestial, y si hay algo en nuestras vidas que al presente, Señor, estorba en nuestra santificación, estorba en nuestra comunión, impide que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida, en nuestra casa. Oramos en esta mañana para que tú nos limpies de toda maldad y de todo pecado. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, porque queremos acercarnos a ti. Hoy nos levantamos para, Señor, buscar tu rostro. Tu palabra dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Padre, queremos tener un corazón lleno de temor reverente hacia tu santo nombre, hacia tu santa presencia, Padre. Ayúdanos. Espíritu Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, están nuestras vidas. Así que en esta mañana oramos para que sea el Espíritu Santo guiándonos en este proceso de santificación. Queremos ser santos, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Háblanos en esta mañana, ministra nuestras vidas, y yo oro, Padre, para que, Señor, en el transcurso de este tiempo devocional, todo aquel que está enfermo, todo aquel que está cautivo, todo aquel que está padeciendo algún tipo, Señor, de mal, de dolor, Señor, reciba sanidad y reciba liberación, Padre, como resultado, Dios mío, de tu palabra, porque tú has enviado tu palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, son todos bienvenidos, ¿no? Los amigos, los hermanos. Quiero invitarle a que tome un minutito allí y pueda compartir este tiempo devocional con sus amigos, con sus familiares. Yo sé que hoy Dios va a hablar a sus vidas y va a traer mucha sanidad. Va a traer mucha sanidad. Entonces, quiero animarles a que comparta. Y todos aquellos que nos observan y que se conectan con este tiempo devocional de la plataforma de YouTube, por favor, denle un like ahí para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y si todavía no lo ha hecho, suscríbase al canal, a nuestro canal, para que le esté llegando cada uno de los recursos que estamos poniendo a la disposición del pueblo de Dios para su crecimiento, para su madurez espiritual, que dicho sea de paso es la voluntad de nuestro Dios, Muy bien, tome su Biblia allí, vamos a leer la Escritura. En el capítulo 5 y versículo 22, vamos a leer allí. Capítulo 5, versículo 22 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que estamos leyendo esta carta. Esta carta es una obra personal que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, quien ahora es un joven ministro a cargo de una comunidad. Por eso cuando usted la lee va a encontrar mucha instrucción ministerial, o sea, cómo administrar la obra de Dios. Obviamente que necesitamos tomar en cuenta como lo es en toda la lectura de la Escritura y en el estudio, tomar en cuenta el contexto cultural. Hay algunas situaciones que tal vez no
no coinciden con nuestro tiempo, son situaciones que se vivían en ese entonces, pero que ahorita mismo no se están viviendo las situaciones. Sin embargo, nosotros al leer la Escritura podemos encontrar, al leer este texto, podemos encontrar mucha instrucción, mucha educación, muchos principios que son útiles para la iglesia del día de hoy, porque son principios inmutables, transculturales, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya los hemos identificado como nuestros retos. Entonces, leemos en el capítulo 5, versículo 22. En ese versículo el apóstol Pablo le está dando una instrucción ministerial a Timoteo, pero luego termina ese versículo dándole un consejo personal. Y es allí donde vamos a concentrarnos en esta mañana. Dice en el capítulo 5, versículo 22 de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mira esa última parte que dice: no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Porque la contaminación que una persona puede experimentar, la contaminación en su corazón, la contaminación en su mente, por lo general viene por participar en situaciones, en conversaciones que terminan, por supuesto, afectándole, ¿no? Terminan contaminándole. Entonces, durante todas las o dentro de todas las instrucciones relacionadas con el ministerio, ya finalizando esta sección, el apóstol Pablo le dice a Timoteo este consejo: consérvate puro. Esto nos habla a nosotros de darle el valor a la limpieza de nuestros pecados. Es como cuando un niño o una madre baña a su niño, lo cambia y le dice: bueno, vamos a salir, no te vayas a ensuciar, no te vayas a inmugrar, como decimos nosotros coloquialmente. Es decir, ya está hecho un trabajo, ya está hecha una acción, ya ha sido, ya ha recibido una especie de estatus. O sea, no lo vayas a dañar, ahora es responsabilidad de esa persona. Entonces es lo que, palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y aquí nosotros podemos entender por lo menos unas 3 cosas. La primera de ellas es que a los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que se han arrepentido de sus pecados, escuchen una cosa que le voy a aclarar. Una cosa es aquel que cree en Dios, pero que sigue practicando el pecado. Esa persona no es salva. No ha sido salva esa persona, no tiene una experiencia de salvación. Si esa persona parte a la eternidad en esa condición, tiene que saber que no hay salvación para él, porque no se arrepintió de los pecados, es decir, no se apartó del pecado, no se apartó. Y recuerde que una de las cosas que enseñó Jesús para la salvación es que hay que arrepentirse y convertirse a Dios, es decir, reconocer la vida de pecado, pero no solamente reconocerla, porque hay muchas personas que dicen: sí, yo reconozco que soy un pecador, pero que no se apartan del pecado. Bueno, la Biblia dice que tenemos que apartarnos. Dice la Escritura: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, nosotros estamos en un contexto un contexto cultural en el que las personas creen en Dios, pero siguen pecando. Es decir, dicen que creen en Dios y creen que es suficiente para ser salvos solamente estar consciente de la existencia de Dios, pero siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen adulterando, siguen siendo orgullosos, siguen siendo altivos, siguen blasfemando, siguen pecando. Muchos hasta consultan a los brujos, a los hechiceros y creen en Dios. Esa fe no les va a salvar. La persona es salva
cuando, escuche esto, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, como Señor y Salvador, cuando se aparta de esos pecados y decide vivir una vida consagrada para la adoración y el servicio a Dios, así es que es una persona salva. Eso lo enseñamos en las Escrituras. Recuerda que muchas veces Jesús se encontraba con personas y le decía, mira que has sido salvo, mira que has sido perdonado. No peques para que no te venga algo peor. Entonces hay que dejar eso claro. Lo segundo que hay que dejar claro, escuche, es que una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que se ha vuelto con todo su corazón a Dios para amarlo y servirlo, uniendo su corazón y su cuerpo, por supuesto, o sea, físicamente, ¿no? Socialmente, a una comunidad, a una iglesia. Esa persona, después de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, aceptarlo en su corazón como Señor y Salvador, esa persona ha sido salva, ha experimentado salvación, porque ha ocurrido algo poderoso en la vida de él. ¿Cuál es? La limpieza de sus pecados. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando una persona, y lo segundo que quiero aclarar es esto, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, escúcheme bien, hay una limpieza. Tal vez algunos dicen, pastor, pero es que yo no la siento. Eso no se trata de sentir, se trata de creer. Si yo me arrepiento de mis pecados, me aparto de ellos y he recibido a Cristo en mi corazón como el Señor y Salvador, la Biblia dice que soy salvo. Es decir, que si parto a la eternidad, yo voy a ser salvo. Mi alma no se va a perder en la condenación eterna. Yo voy a ser salvo. Entonces, ha sido salvo por los méritos de Jesús, porque Cristo le ha limpiado de sus pecados. Es decir, ese es el milagro más grandioso que puede suceder en la vida de una persona. Que Cristo le salve, que Cristo le limpie su maldad y su pecado. Y esa es una limpieza espiritual. Ahora, lo tercero, y es en lo que vamos a enfatizar en esta mañana, es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. Recuerde aquel hombre a quien el Señor sanó y le dijo, mira que has sido sanado, no peques para que no te venga algo peor. Es decir, ya algo poderoso, algo sobrenatural, algo maravilloso ha sucedido en tu vida. No lo vayas a dañar, o sea, cuídalo. Y esto nos habla a nosotros de la santificación, una de nuestras doctrinas esenciales. Recuerda que hemos estado hablando de una doctrina. Una doctrina es una verdad fundamental que está en las Escrituras, que enseña en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y que esa es un concepto divino por el cual nosotros debemos vivir. La santificación es uno de ellos. ¿Qué es la santificación, pastor? La santificación tiene 3 etapas o 3 estados. La primera de ellas es la santificación de posición. Es decir, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y esa persona viene a Cristo, Cristo le santifica con su sangre, por sus méritos. Es decir, esto no es mérito de la persona. Cristo, esa persona es santa porque el Señor le llamó y el Señor le ha posicionado en su cuerpo, en su iglesia. Dice la Biblia que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso significa la santidad de posición. Yo soy santo en primera instancia porque el Señor me ha santificado. Es como cuando usted elige algo para usted. Hay muchas cosas, ¿no? Usted va de pronto al almacén, o usted necesita algo, ¿no? Y usted de pronto tal vez es una prenda de vestir, que es algo muy personal. Entonces usted va al almacén, a la boutique, a donde sea que usted compre, y hay a la venta muchas cosas, y usted
va y elige algo a su gusto y usted paga un precio por eso. Ahora, por ese precio que usted pagó, esa prenda es suya. Es decir, que usted la eligió, usted pudo elegir cualquiera, pero usted eligió la que usted quiso y pagó un precio por ella. Ahora esa prenda es suya. Eso es prácticamente lo que el Señor hizo con nosotros. Él pagó un precio y Él le eligió a usted y me eligió a mí. ¿Éramos mejores que otros? No, simple y sencillamente Él nos eligió por gracia, por gracia. Eso se le llama santidad de posición. La santidad progresiva, que es la segunda etapa de la santificación, tiene que ver con la práctica, el apartamiento del creyente del pecado y de todo lo que lo contamine. Es decir, si hay pensamientos, si hay sentimientos, si hay amistades, si hay lugares, si hay programas de televisión, si hay páginas de internet, etc. Todo lo que hay en este mundo que me contamine, que me desvíe del propósito y que me llene a mí de maldad, que estimule mi carnalidad, de todo ese tipo de cosas, tengo que apartarme. Entonces nadie es lo suficientemente débil como para no apartarse, porque todo creyente ha recibido al Espíritu Santo. Así que esa persona que dice, ay pastor, es que yo soy muy débil, no, usted no es ningún débil, sino que lo que está es engañado, o tal vez usted está acolitando sus propios deseos carnales. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, el tercer estado de la santidad es el estado eterno, es decir, cuando nosotros estemos completamente redimidos en cuerpo y espíritu, cuando Cristo venga y estemos en la misma presencia de Dios, ya ese será un estado perfecto de santidad, porque estaremos totalmente santificados. Es decir, que allá en ese estado usted no va a estar luchando con malos pensamientos, ni con impulsos, ni con deseos de pecar. Ya no va a tener eso, porque su cuerpo ha sido transfigurado y porque todo vestigio y toda naturaleza pecaminosa, carnal, va a ser transformada. ¿Oyó? Y usted va a tener un cuerpo y va a ser igual a Jesús, dice la Escritura. Seremos transformados tal como Él es. Pero a lo que el apóstol Pablo se refiere es acerca de la santidad o la santificación que tenemos que llevar a cabo nosotros. Es decir, la santidad práctica, de eso se refiere. Y la santidad práctica se trata de que usted y yo constantemente hacemos un análisis de nuestra vida para ir sacando de nuestra mente pensamientos, de nuestro corazón sentimientos, de nuestro vocabulario palabras, de nuestras acciones comportamientos que no están acorde, que hacen daño a nosotros y hacen daño a las demás personas, que no están acorde a lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted puede tener en su corazón sentimientos o pensamientos contrarios a su prójimo, pensamientos y sentimientos que lo llevan a usted a tener un comportamiento despectivo, agresivo, áspero, usted tiene que saber que a lo que nos está llamando la palabra de Dios en esta mañana es a que saquemos eso de nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a sacar? Por ejemplo, la Biblia dice que confesemos y nos apartemos. Esa es la manera de limpiar, de conservarnos puros, porque en nuestro trasegar como cristianos por este mundo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, esto pasa en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros vecinos, en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Siempre van a haber situaciones tensas, de pronto un tipo de discusiones, va a haber alguna situación que se sale de orden. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos confesar y apartarnos.
Es posible y con toda seguridad todos los creyentes están propensos a fallar, todos. No hay ningún creyente que diga, bueno, yo estoy perfecto en esto. Todos los creyentes fallamos porque todos estamos en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento. Entonces, pero Dios nos ama a pesar de todas esas falencias, esos errores. Como siempre le digo a un querido amigo, o sea, si Dios te ha dado vida y te ha dado la conciencia y tienes la conciencia de que quieres volver a Dios, y, bueno, es porque el Señor te está dando más oportunidades para que tú pues, restaures tu vida. Entonces, de esto se trata el conservarse puro. Nosotros estamos rodeados de pecado, de maldad, de corrupción. Y nosotros tenemos o tomamos diariamente la decisión de qué cosas ver, qué cosas creer, cómo responder, etc. Son decisiones nuestras. ¿Cómo un creyente puede conservarse puro en medio de una sociedad tan corrompida? Porque usted ahora prende de pronto la televisión o la radio o se conecta a la internet y la mayoría de las cosas que usted ve son negativas, son malas noticias, pornografía, violencia, intriga, chisme, de todo eso, brujería, idolatría, de todo eso está lleno el mundo, todo está lleno de todo eso. Pero hay algo maravilloso, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso significa que Dios está actuando, que Dios está obrando. Y ese actuar y ese obrar de Dios no solamente es en aquel que no conoce a Dios. Dios también obra en el creyente. ¿Cómo obra Él? ¿Cómo obra en Él? Dios obra fortaleciéndole, guiándole para que Él pueda vivir una vida agradable en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuáles son los medios que Dios ha usado o que Dios tiene para que usted y yo nos conservemos puros? Número 1, la palabra de Dios. El salmista David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, leer la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, eso va a limpiar tu mente. Mientras estás leyendo la palabra de Dios, conectado con ella, esta palabra te está limpiando. La Biblia es considerada o es o hay una figura, una metáfora que usa los escritores bíblicos para referirse a la Biblia, y es el agua pura. Dice, y ustedes han sido limpios, dice el apóstol Pedro. Ustedes son limpiados con la palabra. Entonces la palabra de Dios santifica nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Porque cuando usted está leyendo y usted está meditando en la palabra, los malos pensamientos no tienen lugar en su mente. Y cuando los malos pensamientos vengan a su mente, usted échelo fuera en el nombre de Jesús, porque usted tiene poder para hacer eso. Es decir, a diario somos atacados. La Biblia le llama a eso dardos de fuego. Somos atacados, somos bombardeados en nuestra mente con pensamientos malos, pensamientos corrompidos, pensamientos de laxivia, pensamientos de odios. O sea, a cada momento en nuestra mente somos bombardeados. ¿Cómo hacemos nosotros para conservar nuestra mente pura? Nuestros pensamientos puros, no los acepte, no acepte esos pensamientos. Y si la palabra de Dios mora en abundancia en usted, usted va a evitar ceder ante la tentación que le presentan esos pensamientos. ¿Cómo hago para mantener mi corazón puro? Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo dijo, porque del corazón del hombre es donde salen los odios, los adulterios, las fornicaciones. Porque todo comienza con un pensamiento y después se transforma en un sentimiento. Por eso es importante que usted cuide su mente. Pero si por cualquier circunstancia usted se descuidó y albergó pensamientos en su mente que se convirtieron en sentimientos contrarios, pensamientos de odio, sentimientos de laxivia, atracción
de pronto por la corrupción sexual, usted está deseando algo prohibido. Bueno, si ya está eso en su corazón, lo que hay que hacer es derramar el corazón delante de Dios. Padre, mi corazón se ha ensuciado con esto, con esto. Usted conoce su corazón. Te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Limpie mi corazón. Y usted niéguese a obedecer los impulsos de su carnalidad, de su carne, y pídale a Dios que le ayude a superar, a vencer esos pensamientos, esos sentimientos, y que saque de su corazón. Es posible que usted tenga lucha por un tiempo con los sentimientos, pero los sentimientos no lo pueden controlar a usted si usted no quiere. ¿Oyó? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted simple y sencillamente lo que hace es que se niega. Y esos pensamientos, sentimientos que a veces quieren moverlo a hacer algo indebido, ellos van a ser sosegados. Es decir, van a desaparecer. Tal vez momentáneamente, pero van a desaparecer y no van a controlar su vida. Y cada vez que ellos intenten venir o tomar el control de su vida, usted los somete a Cristo. El apóstol Pablo dice que debemos morir a la carne. Cuando usted, por lo menos, está frente a un muerto y usted le habla, el muerto no responde. Usted puede darle golpes al muerto, el muerto no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces Pablo dice, tenemos que considerarnos nosotros también muertos a la carne. Cuando la carne le habla y le invite a pecar, usted está muerto, usted no obedezca esos sentimientos, esos impulsos, no los obedezca. Consérvese puro. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, el Señor ya le perdonó, le limpió de todos sus pecados y de toda su maldad. Escúcheme bien, consérvese puro. Pero si usted ha caído, usted ha fallado, usted se ha apartado de Dios, usted tiene que saber que Dios le ama, pero que también lo que Dios quiere es que usted vuelva, que usted retorne a la salvación. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a buscar la limpieza de su vida espiritual, emocional también en el Señor, pero sobre todo, escúcheme bien, debe saber, y con esto quiero terminar, tiene que saber que el pecado va a volver. Como dijo alguien, el pecado es como el hambre. Dice voy y vuelvo. Se recuerda que nos han dicho siempre eso, ¿no? Nuestros familiares, amigos, es un dicho en nuestro medio, un dicho coloquial. Dice, el hambre dice voy y vuelvo. Y es verdad, usted puede comer todo lo que usted quiera y ya a las horas vuelve a tener hambre. Bueno, así es el pecado también a veces. Así es la carne. Ella puede que usted le diga que no ahora y vence sobre ella ahora, pero después va a volver. Lo importante es que usted se conserve puro, que usted renuncie, que usted rechace toda invitación de la carne a pecar. Consérvese puro, no participe en los pecados de las demás personas. ¿Oyó? Mire que Dios ha limpiado su vida. Dele valor a ese sacrificio. Porque la Biblia dice que aquel que peca voluntariamente, después de haber recibido la limpieza de sus pecados, dice, ya no quedan sacrificios por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testigos de dos o tres personas, por testimonio de dos o tres personas, dice la Biblia, morirá irremisiblemente. Dice el escritor a los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios nos ama, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que vamos a conservarnos puro en el día de hoy. ¿Qué le parece? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Dígale en esta mañana al Padre, Padre, examina mi corazón. Si hay algo, Señor, que esté contaminándome, Señor, Padre, yo confieso en esta mañana y me aparto. Examina mi mente, Padre, si hay algo en mi mente que no te agrade, esos pensamientos, Padre, yo renuncio en esta mañana y me conservo puro, Padre. Límpiame con tu sangre preciosa en esta mañana,
Porque yo hoy tomo la decisión, Padre, de mantenerme puro para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga a todos. Es muy lindo tratar y convivir con una persona pura de corazón. ¿Oyó? Es posible que usted haya convivido con personas con un corazón contaminado de odios, de resentimientos, de amargura, personas con pensamientos malvados, perversos. Eso lo conocemos de primera mano. Pero es bien lindo convivir con personas de corazón y de mente pura. Y quiero animarles a que usted sea uno de ellos. Que Dios le bendiga.